Amigos, ¿cómo están? Esto es Cuarto Poder y aquí vemos imágenes que usted verá por primera vez en este programa. Impactantes imágenes del penal Sarita Colonia, donde hubo todo un motín por un traslado, como consecuencia de un intento de traslado de los más peligrosos delincuentes que allí se encuentran. Ahí vemos estas imágenes de este fuerte motín que se llevó a cabo en el penal Sarita Colonia luego de que intentaran trasladar a peligrosos miembros de la banda Barrio King, entre ellos a Caracol, y vemos todos los esfuerzos del INPE dentro del penal Sarita Colonia. Vean cómo se desborda la situación y estos agentes de asalto del INPE hacen lo que pueden para tratar de controlar esta difícil situación. Es la primera vez que los presos para amotinarse deciden quemar colchones, lo cual es peligrosísimo, puesto que evidentemente ellos no tienen facilidad para salir de los ambientes y el fuego trae consecuencias mortales. Ahora, imágenes exclusivas del traslado de regreso de los presos más peligrosos del país. Esta noche en Cuarto Poder, ahí está Abimael Guzmán, cómo desfilan todos los reos más peligrosos del país que habían sido evacuados de la base naval del Callao por su seguridad debido a las lluvias. Y ahora los vemos volver. Este es Víctor Polay Campos en exclusiva. Hace tiempo, hace años, que no vemos cómo están estos, los más peligrosos del país, esta noche en exclusiva para Cuarto Poder. Y también imágenes de Caracol. Es lo que ven ustedes en este momento. Gerson Galvez Calle, alias Caracol, quien iba a ser trasladado y se desató toda esta situación en el penal Sarita Colonia. En instantes tendremos toda la información. Muy buenas noches, ¿cómo están? Nuevamente aquí estamos listos para compartir los reportajes sobre los temas más impactantes de la semana. Empezamos precisamente con todo lo que sucedió en torno al INPE. Primero, este motín en Sarita Colonia debido al traslado de peligrosos miembros de Barrio King y Gerson Galvez Calle, alias Caracol, y luego estas impresionantes imágenes de los reos más peligrosos del Perú en su ruta de regreso a la base naval del Callao. Estas son imágenes exclusivas obtenidas por Cuarto Poder de la reciente mudanza de la cúpula de Sendero Luminoso, el MRTA y el ex asesor presidencial Vladimiro Montesinos, dejando su momentáneo hospedaje en el penal Ancón 1 y retornando a donde las autoridades aseguran deben estar, la cárcel de máxima seguridad en la base naval del Callao. Todos ellos desfilan por los pasadizos del penal Ancón 1. Con un paso cansado, pero sin necesitar ayuda, camina el ex líder de Sendero Luminoso, Abimael Guzmán Reynoso. A su lado, un trabajador del INPE lo ayuda a cargar parte de su equipaje. Después de unos metros, los terroristas se vuelven a juntar. Abimael junto a Feliciano, una imagen que hace muchísimos años no se observaba. Avanzan hacia la zona central del penal. Allí, ese espacio de Ancón 1 se termina convirtiendo en una sala que reúne a los criminales más despiadados del país. Abimael reposa sobre una silla. El hombre de pañuelo en la cabeza es Óscar Ramírez Durán, alias Feliciano. El del chullo es Artemio. Mientras que por el pasadizo camina Víctor Polay Campos y Miguel Rincón Rincón. Una escena que quizás nunca más se vuelva a repetir. Más aún porque en la cabeza de esta fila también camina el ex asesor presidencial Vladimiro Montesinos. Todos lucen en buenas condiciones de salud. Pasan cada pasadizo del penal hasta llegar a la última puerta, donde los espera el vehículo del INPE que los terminará trasladando hasta la base naval del Callao. Rostros de derrota. Exterroristas pasaron de estar juntos a quedar aislados en el penal de máxima seguridad. Esta imagen quizás sea la última donde se les vea reunidos en un mismo lugar.
Artemio con Montesinos, Abimael Guzmán con Feliciano. Una imagen que quizás nunca más la volvamos a ver. Todos ellos fueron trasladados durante la madrugada del sábado, pero uno de ellos, solo uno, no tenía como destino el Callao. Gerson Galvez, alias Caracol, también fue removido, pero a 4.200 metros sobre el nivel del mar, al gélido penal de Chayapalca, en las alturas de Tacna. En estas imágenes, y después de casi un día de viaje, se observa el sindicado líder del barrio King llegando a este penal de máxima seguridad. Esta mañana, Caracol finalmente fue internado en una celda exclusiva, donde estará incomunicado de cualquier otro interno, inclusive de su rival, Gerald Oropesa. Él se encuentra en una celda, ha estado ya ingresado el día de ayer a las 12 de la noche aproximadamente, y él se encuentra en una celda unipersonal, solamente tiene derecho a 2 horas de patio por día, y él no participa en ninguna actividad con ningún otro interno dentro de ese penal por los próximos años que le espera cumplir su condena ahí. Estos traslados fueron parte de la última etapa de un operativo planificado hace 2 meses. Según el INPE, 3 informes de inteligencia motivaron los cambios de penales. Todo estaba listo para que cerca de 2.000 agentes, entre policías y personal del INPE, recuperen el dominio del pabellón de máxima seguridad del penal de Sarita Colonia. Pero la información se filtró, por eso lo suspendieron hasta la madrugada del viernes. Allí empezó el infierno. 200 agentes del Grupo de Operaciones Especiales del INPE se preparaban para ingresar a Sarita Colonia. Ninguno de los internos de máxima del Callao les dieron la bienvenida. Recién allí, en el corazón del penal, se dieron cuenta que este pabellón de máxima seguridad no tenía nada. Es increíble cómo el poder de la denominada banda Barrio King había llegado a tal nivel que ellos manejaban las llaves de las celdas. Con ayuda de barretas, los agentes del INPE rompieron las rejas para ingresar. Prácticamente ese pabellón estaba tomado, por no decir totalmente tomado, y eso hay que reconocerlo. ¿Eso? Claro que sí, manejaban incluso los vestidos por dentro. Esto era una vergüenza como institución, ¿no es cierto? Como cárcel de manejo. Entonces, eso no se podía seguir permitiendo. No se puede permitir que una cárcel sea escuela de delito y que sea tomado por una organización criminal. La autoridad tiene que imponerse y se ha impuesto. Después de muchos años se ha impuesto. En ese pabellón había cerca de 700 reclusos. Las autoridades cuentan que 600 decidieron salir voluntariamente, pero 100 se atrincheraron. El operativo estaba planificado y lo primero que nosotros ganamos en inteligencia son los techos, a fin de que ellos no nos puedan ganar los techos y quemen y hagan su motín desde los techos. Entonces ganamos los techos y hacemos por disuasión, se disparan y suenan tan igual como una arma real, ¿no es cierto? Pero el INPE no maneja armas letales. La misión era ingresar y retirar a 2 de ellos, los cabecillas de Barrio King, José Alejandro Angulo Casas, alias Café, y Luis Murga Constantino, conocido como Bicho. Según el INPE, ellos eran los amos y señores de este pabellón. Tenían llaves de las celdas, manejaban a su antojo esta parte del penal. Es por eso que al ver la presencia del Grupo de Operaciones Especiales, deciden quemar los colchones y lanzarles botellas con ácido. Hay una especie de ventana de cemento que ha sido rota en el momento y han comenzado a pasarse hacia el otro pabellón, y ahí donde han sido ya doblegados y retirados. Aparentemente habría un enfrentamiento entre Máxima Callao y Máxima Lima en los últimos minutos antes de que se entreguen. Cerca de 4 horas de constante enfrentamiento, pero hubo un momento donde la pelea ya no era contra los agentes penitenciarios. Los reos del pabellón de máxima seguridad de Lima logran hacer un orificio, y muchos de ellos terminan en estas celdas, que se convirtieron en una especie de hornos. Fue allí donde encontraron muerto a Carlos Lan Rodríguez, sentenciado a 25 años de prisión por tráfico ilícito de drogas. Nos hemos centrado a ver los últimos espacios, y específicamente en el lugar donde ellos habían apertrechado, habían quemado, hemos encontrado a esta persona quemada, encima de ellos unos objetos arrojados, lo que nos hace presumir de que podría ser parte también de una muerte violenta en el último momento en que ellos se ven ya perdidos y quizás enfrentados entre fracciones dentro de este grupo. Angulo era uno de los 2 objetivos principales. 15 años preso en Sarita Colonia y sindicado a cadena perpetua por una larga lista de crímenes.
Murga, conocido en el mundo del AMPA como Bicho, también habría sido otro de los presos que dominaba esta parte del penal. Cerca de las 8 de la mañana, y al verse rodeados, solo les quedó rendirse. Ahora ya no están en el Callao, sino a 4.200 metros sobre el nivel del mar, en el penal de Cocharmarca, en Cerro de Pasco. Aproximadamente unos 600 salieron y unos 100 encabezados por estas dos personas, Café y Bicho, se replegaron, se atrincheraron, comenzaron a quemar colchones y todo lo que han encontrado por ahí y comenzaron a enfrentarse al personal INPE. Es ahí que nosotros entramos con la segunda parte del protocolo, donde no usamos armas letales, ingresamos solamente con escudos y con varas. Todo este enfrentamiento acabó con la muerte de un recluso, 57 heridos y el traslado definitivo de Café y Bicho. Pero el operativo aún no terminaba. Durante la madrugada del sábado, la seguridad se trasladó a Hong Kong 1. Los terroristas y reos más peligrosos del país volvían a la prisión que les corresponde. Volvieron a la base naval, donde van a cumplir y continuar con sus penas. Todos entonces, excepto Gerson Galvez. Gerson Galvez, que nosotros consideramos, conjuntamente con la Marina de Guerra y la Policía Nacional, que tiene que ser desarticulado y movido a un penal fuera de la capital, como ha sucedido. Barrio King seguía dominando el primer puerto, pero desde el penal. Es increíble cómo estos criminales hacían lo que querían en este pabellón. Ahora, al menos por el momento, la gobernabilidad de Sarita Colonia ha regresado a manos de los agentes del INPE, una situación difícil de controlar. Pese a la cantidad de agentes que involucró el traslado de Caracol y sus compinches, definitivamente el envío más importante esta semana fue el de este grupo de terroristas y criminales organizado por el Ministerio de Justicia. Después de muchos años, volvemos a ver en imágenes a la cúpula de Sendero Luminoso, al último líder del MRTA y al ex asesor Vladimiro Montesinos. Por estos rostros y cuerpos han pasado los años, pero aún no ha pasado el dolor que dejaron sus actos. Estas son imágenes que pertenecen al INPE y al Ministerio de Justicia y que nos han permitido compartir con ustedes. Y aquí vamos a pasar en cámara más lenta el desfile de lo que son los presos considerados más peligrosos de nuestro país. Ahí pasa Vladimiro Montesinos y es importante ver en qué estado se encuentran. Estas son imágenes muy recientes. Vemos cómo están, han sido trasladados luego de este cambio de cautiverio por un tiempo. Pero esto permite que todos puedan ver cómo los está tratando el encierro. Y de hecho, algunos, a pesar de lo duro que estamos seguros que debe ser el entierro, parece que la salud no les va mal. Por ejemplo, Abimael Guzmán, a pesar de todos los años... Un anciano ya. Es un anciano, pero camina, digamos, erguido. Pasa justo detrás de Vladimiro Montesinos, que pasó... Es curioso verlos a todos estos personajes juntos, ¿no? Sí. Como revueltos. Ahí está, me parece que es Miguel Rincón. Ahí está Víctor Polay Campos. Hay uno que pasa debajo de una gorra, pero... Se ve cuando... Feliciano, Feliciano, Oscar Ramírez sí. Durán, alias Feliciano. Y ahí está Abimael Guzmán por la caminata, ¿no? Sí. Un poco encorvado, ya digamos el más anciano de este grupo. Pero es un hombre Pero igual, de edad sí, bastante sí, avanzada y camina claro, bastante bien. En buenas ¿no? condiciones. Y aquí ingresan a este nuevo ambiente y se puede apreciar... Aquí se le ve mejor a Abimael Guzmán. El andar de Abimael Guzmán. Máximo líder de Sendero Luminoso. Y ahí van... Ahí lo vemos, bueno, sí, va caminando. Bueno, ahí está Feliciano. Vemos que está muy cerca de Abimael Guzmán, ¿no? Vemos hace cuántos años que no habrán Y ahí estado Vladimiro juntos. Montesinos adelante, ¿no? Vladimiro Montesinos... Que está al lado de Artemio. Al lado de Artemio. Es increíble el traslado de estos reos porque vemos que se mezclan entre ellos y ahí vemos que está al costado de Artemio. Vladimiro Montesinos y Artemio al costado. Feliciano. Ese es Oscar Ramírez Durán, alias Feliciano. Que se le ve también bastante mejor que cuando lo capturaron, ¿no? Ese es Artemio. Artemio. No reconozco al de la gorrita. ¿Es Víctor Polay Campos, está igualito no, ese de también, atrás, ¿no? es Víctor Polay, sí.
Este es Miguel Rincón Rincón, ya mucho más anciano de lo que lo recordamos. Y nuevamente la imagen de Abimael Guzmán. Impresionante lo que estamos viendo esta noche. Son los presos más peligrosos del país, juntos pero no revueltos en este traslado. Ahí está el doc, Vladimiro Montesinos. Ajá. Lo vemos caminando con este gesto adusto, característico. Este es Miguel Rincón Rincón, emeretista. Ahí vemos que están ingresando ya. Vladimiro Montesinos. Al control. Están saliendo de Piedras Gordas y siendo llevados al penal de la base naval del Callao, también jurisdicción del INPE, pero con el soporte de seguridad del todo el aparato naval, ¿no? Ahí vemos a ¿De todos qué conversarán en el momento en que están todos juntos, no? Es increíble, ¿no? Pero se los llevan a todos juntos, pues, porque son todos los reos, digamos, de alta peligrosidad que tienen que estar nuevamente llevados a la base naval del Callao. Bueno, no sabemos de qué habrán conversado ellos, pero de lo que ha conversado todo el Perú esta semana es del caso de la leche Augusto. Porque luego de que la semana pasada llamara mucho la atención que el producto Pura Vida tuviera que ser retirado de Panamá por no cumplir con las normas sobre etiquetado, aquí en nuestro país se desató toda una polémica. ¿Se cumplía o no se cumplía con las normas? Al principio las autoridades dijeron que no podían hacer nada. Prácticamente eso fue lo que dijeron Indecopi y Digesa, porque efectivamente hay una normativa ahí que hay que estudiar con cuidado. Claro, pero después por presión política y por, digamos, una exigencia de la opinión pública de que se haga algo en torno a este desamparo en el que vivimos los consumidores y que finalmente Digesa y Indecopi toman decisiones más severas respecto a este producto Pura Vida. Pero la verdad es que ellos estaban cumpliendo con las normas de Digesa y ahora no se pueden lavar las manos tan tranquilamente. Pero lo que ha quedado claro es que hay un problema respecto a la información que tiene el consumidor y respecto al peso que tiene la imagen. Bien se dice que una imagen vale más que 1000 palabras. Entonces, un consumidor tiene derecho a creer que porque ve una vaca va a consumir leche. La pura verdad es que sí, porque a eso induce la imagen de la vaca. Pero en el siguiente reportaje de René Gastelumendi, usted verá que el problema no es solo con la leche. Las imágenes que se encuentran en las etiquetas de muchos productos nos inducen a creer que dentro de esas cajas hay cosas que en realidad no hay. El jalón de orejas tuvo que venir desde Panamá, denunciado por la Asociación de Ganaderos de ese país. Lo ocurrido con las latas de Pura Vida del Grupo Gloria se ha revelado como un típico caso de publicidad engañosa. Una vaca en la etiqueta, un poco de leche evaporada descremada con soya y suero de mantequilla no convierten este menjunje en lo que nunca fue. El público percibe como leche lo que sale de la vaca. Y si eso que sale de la vaca ha sido transformado, modificado, estabilizado, adicionado con otras cosas, entonces ya no es leche, es una vil estafa. Esa etiqueta estaba diseñada para engañar al consumidor. La ciudadanía está muy confundida, una sensación de desconfianza se ha apoderado de los consumidores. No se sabe qué estamos comiendo, ustedes lo saben. Eso de la leche, bueno, eso es una estafa tremenda pues que han hecho. La leche, eso pertenece a la Gloria, creo, ¿no? Atenta contra nuestra salud, pues. Hay que estar fijándose bien. Lo que más estremece es que la alerta acerca de este engaño tuvo que venir desde el extranjero, como si las instituciones peruanas de protección al consumidor fueran solo entes decorativos. Es una vergüenza ajena porque verdaderamente los ganaderos de Panamá son los que hicieron la denuncia a sus autoridades e inmediatamente estas autoridades panameñas dieron cartas en el asunto y comprobaron que realmente era un producto que no era leche. E inmediatamente, en menos de 2 meses, determinaron de que ese producto no iba más para Panamá. Es muy vergonzoso, ¿no? Porque no solamente pone mal a una marca, pone mal a un país, porque finalmente los productos son de origen peruano. Y esto es lamentable que nos haya sucedido, ¿no? Pero lo peor de todo es que en el Perú estamos siendo víctimas de este tipo de engaños todos los días. Eso pone en evidencia que las organizaciones encargadas de proteger al consumidor, de generar políticas públicas de protección al consumidor, de garantizar los derechos de los consumidores, no está funcionando. Preocupante.
El asunto es claro. La vaquita de Pura Vida ha vulnerado entonces el artículo 32 del Código de Protección al Consumidor, amparado en la Constitución, que establece lo siguiente. Y el corazón de esta norma dice lo siguiente: los alimentos deben llevar en su etiquetado de manera destacada la denominación que refleje su verdadera naturaleza, sin generar confusión ni engaño al consumidor. O sea, está clarísimo. Clarísimo, no puedes cambiar de entidad, no puedes decir que eres una cosa por otra. Pura Vida era cualquier cosa menos leche. Podríamos llamarle bebidas mezcladas con lácteos, podríamos llamarle cualquier otra cosa, pero menos leche. ¿Qué dice el Instituto Nacional de Defensa del Consumidor, Indecopi? ¿Por qué aparentemente no se hizo nada? No es que no se haya fiscalizado antes temas de rotulado, temas de alimentos, están contemplados en los planes. Cuando uno ve el plan de supervisión del Indecopi de enero, estaba contemplado los temas de fiscalización de rotulados de productos alimenticios. ¿Pero qué pasó? ¿Por qué no se hizo nada? Porque hemos estado, y no es una excusa, pero es una explicación de lo que ha venido ocurriendo. Por lo menos desde que yo entré al Indecopi hace 7 meses aproximadamente, en diciembre se armó toda la visión de la institución, las políticas nuevas, y ahí vino la coyuntura del fenómeno del Niño. Los primeros casi 4 o 5 meses del año, el Indecopi ha estado concentrado principalmente en casi más de 1.200 fiscalizaciones en temas en las zonas de emergencia, pero de otras materias. Hemos salido recién hace unas semanas del tema, llevando el plan de supervisión, pero se activa este caso. No hay conciencia en el Estado, y no me refiero a este gobierno, me refiero a los últimos 10 años por lo menos, no hay conciencia en el Estado de la importancia de proteger a las personas en el mercado, a las personas más vulnerables, a las que consumen alimentos, a los que consumen medicamentos, a los que consumen todo tipo de bienes vinculados a la salud. No hay esa conciencia. Y lo que ha sucedido es que no entienden la importancia de estas normas de protección al consumidor, y además no está diseñado para proteger al consumidor. Se sienten árbitros y no protectores del consumidor. Lo que resulta inexplicable es que, tal como nos lo cuenta el ganadero Javier Valera, el 2012 la Asociación de Ganaderos del Perú ya había denunciado esta situación con las etiquetas de Pura Vida ante el Indecopi, 6 años antes de que la Autoridad Panameña de Salud de Alimentos se manifieste. Nosotros mandamos a Indecopi una carta pidiéndole, digamos, alguna respuesta sobre la reunión que habíamos tenido sobre la denuncia. Pero no hubo de ahí nunca más, no hubo ningún pronunciamiento de Indecopi. O sea, no hubo ningún pronunciamiento. No hubo ningún pronunciamiento de Indecopi. ¿Y fue una denuncia lo que ustedes hicieron? Exacto, nosotros hicimos una denuncia y Indecopi nos prometió hacer un seguimiento de oficio. Un seguimiento de oficio. O sea, pero ellos recepcionaron, digamos, esa renuncia. ¿Y no hicieron nada? No hicieron absolutamente nada. ¿No sabía usted que esto estaba en proceso? Yo manejo en realidad 7 temas diferentes entre libre competencia, protección al consumidor, concursal, propiedad intelectual, y que definitivamente tengo mapeados muchos de los problemas más importantes. Pero este no urgentes. estaba mapeado. En mi caso particular, o sea, yo como gestión, yo no lo tenía conversado. A mí los ganaderos no me habían transmitido su preocupación a mí personalmente. O sea, no les recibí una reunión porque no me la habían trasladado. No sé si en gestiones anteriores lo habrán trasladado, pero en el caso mío no han tenido una reunión conmigo para comentarme la preocupación puntual que manejaba. Indecopi ha iniciado un proceso administrativo sancionador contra el Grupo Gloria, inmovilizando las latas del producto lácteo Pura Vida Nutrimax. También se dispuso que este deje de ofrecerse a nivel nacional hasta que se regularicen las investigaciones y que la Dirección General de Salud Ambiental, DIGESA, emita un informe sobre la denuncia. Lo que yo creo que podría ser criticable es que ante una situación como esta, el Estado simplemente o no reaccione o considere que este es un caso más o se demore en tratar la materia. Creo que es positivo que hemos reaccionado rápidamente y que los órganos funcionales de manera independiente y técnica entiendan también la preocupación y estén ya sacando adelante sus casos. Pero eso sí, hay que respetar el debido procedimiento, hay que respetar la normativa, hay que respetar el tecnicismo que ha hecho siempre tan fuerte al Indecopi. Debería sancionarse ejemplarmente con el máximo de la multa. El máximo de la multa son 450 UITs. Es decir, una multa cercana a los 2 millones de soles. Pero lo que más perturba es que las latas de Pura Vida no son el único producto que estaría incumpliendo con el artículo 32 del Código de Protección al Consumidor. El fundador de ASPEC, Jaime Delgado, tiene un arsenal en su archivo de posible publicidad engañosa. Agárrese de su asiento. El Códex Alimentarios dice que chocolate es el producto que se elabora a partir de por lo menos 35%
de cacao, de los cuales 18% tiene que ser manteca de cacao. La manteca de cacao es la parte más nutritiva del cacao. Si nosotros vemos los ingredientes, resulta que tiene leche fresca, suero de leche, azúcar, cacao en polvo, estabilizantes, aceite vegetal, sabor, chocolate, emulsificante. ¿Y dónde está el chocolate? Pero le pones como marca chocolatada. Y un ama de casa, un consumidor cualquiera que esté pensando en alimentar bien a sus hijos y que el chocolate que es nutritivo, el verdadero y auténtico chocolate, dices, yo le voy a dar una chocolatada a mi hijo. Y aquí igual, chocolatada. ¿Cómo se denomina este producto? Chocolatada. ¿Y chocolatada corresponde a su verdadera naturaleza? No, porque no tiene chocolate. Sol del Cusco, chocolate para taza. Ojo, chocolate para taza. Y dice, en los ingredientes, claro, siempre los ingredientes aparece en letra pequeñita, en un contraste, además que no puedes leerlo, a veces en el doblez, ¿no es cierto? Que tienes que romper el doblez para eso. Entonces dice aquí, azúcar, cacao en polvo, o sea, tampoco tiene chocolate. ¿No tiene chocolate? No tiene chocolate. Ahora pasamos al rubro de refrescos, bebidas, etcétera. ¡Qué miedo! Que todas se han colgado de las imágenes de las frutas. ¿Por qué? Porque el público valora la fruta. La fruta es lo que sale del árbol. ¿La conoces una fruta? Lo que sale del árbol, ¿cierto? Ok. Todas tienen las imágenes de las frutas, vemos, claro, ¿cierto? Piñas, cerezas, granadilla, todas tienen imágenes de las frutas, ¿no es cierto? Ahora, la pregunta es, ¿cuánto de fruta tienen? Primero que no te revelan muchas veces el porcentaje. Y cuando te revelan el porcentaje es tan ridículo, 1, 2, 3%, que tú dices, oye, ¿y eso te da derecho a poner la imagen de la fruta? Veamos este producto. Este producto dice, Vivo es la marca de vida, cereales andinos, galletas con quinoa, kiwicha, cañigua, avena. Esta es la definición, la denominación del producto. Cereales andinos. Cereales andinos es la definición del producto, galletas con quinoa, kiwicha, cañigua y avena. No se emociona, digo, wow, qué bueno, ¿no? O sea, granos andinos son los granos de oro, hermano, los más valorados en el mundo. El Inca, ¿no es cierto? El Inca. ¿Cuáles son los ingredientes? Que tampoco dicen el porcentaje, pero que como la ley dice, tienes que enumerarlos de mayor a menor en orden decreciente. Entonces, harina de trigo fortificada, que seguramente es harina blanca refinada, porque luego dicen salvado de trigo, pues si fuese harina integral ya no le adiciona salvado, ¿no es cierto? Ya. Luego azúcar, extracto de malta, aceite vegetal, suero, leudantes, bicarbonato, amonio, fosfato, monocálcido, bicarbonato, bueno, una serie de nombres técnicos. Entonces, ¿dónde está la quinoa? Está después de la sal. Y si la quinoa está después del sodio, probablemente entonces tenga 0.6% de quinoa. 0.6% de quinoa. Eso significa que una galletita la partes en 160, 170 pedacitos y uno de esos pedacitos, un átomo o partícula, qué sé yo, ¿cuántos granos serán? Pues 2, 3 granitos, eso es quinoa. ¿Cuál es la marca del producto? Ángel Mel. Mel, de miel. La mitad del envase está cubierto por una abeja que está echando miel. Entonces tú dices, oye, es realmente miel, ¿no es cierto? Y dice, verdadero aliado de la nutrición. ¿Qué porcentaje de azúcar tiene este producto? Si vemos tabla nutricional, dice, en una porción de 100 gramos tiene azúcar 40 gramos. La mitad del envase es azúcar. ¿Cuánto de miel tiene? Saquemos la lupa por acá porque es muy difícil percibir. Acá, uno de los últimos ingredientes, miel de abeja, 0.5%. 0.5%, y sin embargo tú estás denominando al producto mel. Significa esto que un arito lo tienes que partir en 200 pedacitos y uno de esos pedacitos es una partícula de miel.
Este es un problema generalizado, que se hace más dramático en productos que están destinados a los niños, en productos que están destinados a los ancianos, en productos que están destinados a las madres embarazadas. Precisamente por eso la Defensoría va a hacer una supervisión para ver que el nivel de alcance, esto está generalizado, institucionalizado. ¿Nos han estado engañando todo este tiempo, defensor? O sea, ¿así de crudo? Así de crudo. Hay una publicidad engañosa, definitivamente. Pero tampoco se puede decir libremente a raíz de un problema puntual que esto está ocurriendo en todos los alimentos. No nos vayamos a los extremos, seamos equilibrados. Un 60% de la producción que se comercializa en el mercado peruano tendría publicidad engañosa. Entonces, si en el mercado tenemos leche que no es leche, chocolates que no son chocolates, miel que no es miel, granos que no son granos, la gente, los peruanos, no sabemos qué hacer, no sabemos lo que comemos. Hay pánico por esta suerte de Frankenstein alimenticio. Es un engaño realmente lo que nos están ofreciendo, ¿no? No sabemos lo que consumimos prácticamente, pues no estamos perdidos, es la verdad. Lamentablemente no sabemos lo que nos están vendiendo, ¿no? Ahora ni siquiera en los ingredientes, ya no se puede creer, o sea, ¿dónde estamos? Tenemos una autoridad de consumo que se llama Indecopi. Al Indecopi puede recurrir cualquier persona natural, jurídica o institución a denunciar los casos de publicidad engañosa, competencia desleal o cualquiera que afecte a los intereses del consumidor. Entonces lo que yo digo es, si alguien tiene una denuncia que hacer, que la haga. Otro aspecto que preocupa y mucho es el hecho de que buena parte de la industria láctea, incluyendo el Grupo Gloria, por supuesto, utilice un químico disolvente llamado carragenina o SIN 407, como aparece en los etiquetados, el cual, según algunos estudios, podría ser cancerígeno. Cuando se usa leche en polvo, en estos procesos industriales, usan unos aditivos que también son dañinos para la salud, como por ejemplo el E407 o el SIN 407, que es la carragenina. La carragenina ya está demostrado que es un producto dañino para la salud. Pero no hay estudios concluyentes. Bueno, pero digamos, hay bastantes estudios que hoy día están diciendo de que es un producto cancerígeno. La carragenina en realidad es un tema muy técnico. Yo lo que considero es que es algo que tiene que ser evaluado por las entidades competentes. Entiendo que la DIGESA es la que tendría que evaluar ese tema en caso que se considere que se podría ser o no un elemento no inocuo. Estamos ante un caso que debería marcar un antes y un después en la política nacional de protección al consumidor. Un necesario punto de quiebre, una urgencia. Este es el momento de poner el dedo en la llaga y decir, es hora de cambiar esta situación. Esto tiene que ser un antes y un después, porque estamos siendo vilmente estafados por muchísimas empresas con este tipo de prácticas. 2007, 2008, que nosotros propusimos que se dé un código de protección al consumidor, marcaba, como usted dice, un punto de quiebre. El país necesitaba una nueva mirada respecto de la legislación de protección al consumidor. Ahora, lo que constatamos es que las instituciones que debieron aplicar ese código no están en sintonía. Es un nuevo quiebre que va a demandar la reestructuración de todo ese aparato, de toda esa arquitectura estatal que debiera proteger al consumidor. No ha funcionado. Las evidencias son clamorosas, no solo en este producto, sino en diversas categorías que tienen que ver con productos que están destinados a los niños, que tienen que ver con productos que están destinados a los enfermos. Este es un tema particularmente grave porque tiene que ver con derechos fundamentales de las personas. Esta es una lección que lo que establece en la práctica es que el Estado debe tomar en cuenta que ha habido un error. El Estado al mismo tiempo debe no solamente enfocarse en un caso en particular, sino ver esto de una manera mucho más amplia y ver si también se ven otros productos lácteos y no solamente ello, sino si también se analizan otros productos alimentarios. Por eso el Indecopi ha convocado una mesa técnica donde estamos sentados DIGESA, Indecopi e INACAL para poder ver el espectro completo en el tema. Por lo pronto, además del proceso seguido en Indecopi y la incautación de toda la producción de Pura Vida, DIGESA ha suspendido el registro sanitario de este producto. La empresa Gloria, por su parte, ha decidido retirar voluntariamente 3 otros productos con denominación similar correspondientes a la línea Bonlé. Sin embargo, en un documento del Ministerio de Salud obtenido por este programa, se demuestra que Bonlé ya tenía problemas desde el año pasado, pues en este informe de septiembre del 2016,
se concluye que se ha contravenido el reglamento de vigilancia y control sanitario en 2 presentaciones de la línea Bonlé a raíz de una denuncia presentada nada menos que por directivos del programa Jaliwarma, quienes encontraron manchas de color marrón al interior de las latas. Se inmovilizaron entonces 24 lotes de productos Bonlé, además de declarar bajo vigilancia toda la producción. Preocupante, es decir, poco. Bueno, aquí hay unas ideas claves que hay que tener en cuenta antes de pasar a la respuesta del Grupo Gloria, y es que esto ha sido básicamente un problema de información. Es decir, que aquella información que nos han estado dando como consumidores no es completa, no es la correcta. No entre en pánico tampoco, no significa necesariamente que los productos sean dañinos, que lo vayan a matar, que le vayan a hacer daño. No, eso no es lo que se está diciendo. Lo que se dice es que no nos dicen exactamente cuáles son las proporciones que contienen de cada cosa, y que más bien las imágenes dan a entender que tienen más de una cosa que la que tienen. Nosotros, por supuesto, buscamos a los representantes del Grupo Gloria, ¿no? Para ser justos con la gente de pura vida, solo sale el 60% de la vaca en la etiqueta. pero parece que no sale la soya, ¿no? Hemos buscado a menos del 60% de la vaca. A la gente del Grupo Gloria. Es más, habíamos pactado una entrevista con algún representante de ellos, y al final, por una estrategia de quienes los asesoran en imagen, porque de verdad esta es una crisis de imagen enorme para el Grupo Gloria, han decidido que no debe venir nadie a responder por estas graves denuncias que hay en su contra. Pero lo que han hecho es un pequeño y escueto comunicado de Claudio Rodríguez, director ejecutivo del Grupo Gloria, y esto es lo que tiene que decir. Queridos consumidores, soy Claudio Rodríguez, director del Grupo Gloria. Desde hace algunos días, nuestra marca Pura Vida está atravesando una situación complicada por su denominación y etiquetado. Lamentamos profundamente que esto haya generado malestar entre ustedes, nada más lejos de nuestra intención. Nuestra comunicación no fue clara y oportuna. Nos disculpamos por ello y lo vamos a mejorar. Nos comprometeremos a salir una estrategia de comunicación clara, transparente, donde resaltaremos la calidad nutricional de nuestros productos. Nuestros productos son de alta calidad y seguros, y la calidad ha sido, es y será el motor de nuestra empresa. Somos parte de las familias peruanas y estamos en más de 40 mercados en el mundo. Llevamos 75 años trabajando diariamente para crear productos de calidad para los hogares de todos los peruanos. Estaremos mucho más cerca de ustedes y atentos a sus sugerencias y recomendaciones. Muchas gracias por acompañarnos. Yo no sé quién los está asesorando, pero lo están estafando. Pero el tema es, no entremos a eso. El tema me parece que esto es una ofensa para los consumidores. Si lo que quería era estar más cerca, ha debido venir aquí y a otros programas para responder las preguntas que se hacen, no porque a nosotros en particular nos interese, sino porque lo hacemos en representación del público. Preguntamos aquello que consideramos que la gente quiere saber. Entonces, sí nos hubiera gustado saber por qué optaron por no poner la información completa, sí nos hubiera gustado preguntar más sobre qué efecto tiene esta famosa carragenina, cuántos estudios habían hecho, porque hay cosas... ¿Cuántos productos de Gloria contienen carragenina, no? Porque es un emulsificante que casi todos sus productos tienen incluida la lata de leche Gloria Azul famosa. Entonces, bueno, de repente ellos podían dar una explicación de que por qué consideran que esto no es dañino, o con todas las explicaciones en torno a las serias denuncias que hay en su contra. Han escogido no responder por ahora. Esperamos sinceramente que se alivien todas las dudas de los consumidores y sobre todo que los otros productos, que todos aprendan que lo principal es respetar nuestro derecho, el de todos los consumidores, de saber qué cosa compramos. Tenemos derecho incluso a comprar cosas que nos hacen daño, que son malas, que tienen mucho azúcar si queremos, pero tenemos que saberlo. Es una decisión que corresponde a cada ser humano adulto y que merece respeto. Vamos a cambiar de vamos con la siguiente nota y tiene que ver con una grave denuncia. Hay 2 personas detenidas acusadas de pertenecer a 2 bandas delincuenciales sanguinarias conocidas como los Malditos de Asia. 2 mujeres detenidas en este grupo de personas que levantó la policía no tienen nada que ver y han demostrado su inocencia. Sin embargo, siguen detenidas, siguen presas y procesadas por este grave delito, a pesar de que hay un testimonio que ustedes ven en imagen de un detenido que dice que le dijeron que diga cosas que no eran verdad. A pesar de todo esto, ellas siguen presas. Veamos el reportaje de José Miguel Hidalgo.
Tranquila. Un triunfo basado en seriedad, esfuerzo conjunto, donde fiscales y policías han trabajado a brazo partido para obtener estos resultados. Los presentaron como los extorsionadores más peligrosos del Sur Chico, los malditos de Asia y los sanguinarios de Asia por fin enmarrocados. 9 meses después del megaoperativo que movilizó a 300 policías y 35 fiscales, testimonios y declaraciones obtenidas en exclusiva por Cuarto Poder ponen en duda las graves acusaciones hechas contra algunas de estas personas. El ministro es como si lo estuvieran engañando, porque me parece que él quisiera hacer buen trabajo, pero lo que lo siguen atrás es un desastre la investigación. Desde que su esposa fue detenida en el megaoperativo, junto con otras 20, Telésforo Asto camina por los arenales de Asia, recopilando pruebas que ayuden a demostrar la inocencia de Mariela Bailón. Es de profesión vigilante, pero esta difícil situación lo convirtió en un hombre interesado por las leyes. Lleva en su pesada mochila muchas pruebas, pero una de las más importantes sería este video, donde en plena audiencia de prisión preventiva, uno de los supuestos colaboradores de la policía hace una grave acusación. Yo soy una persona que ha sido utilizada por esos efectivos policiales, de lo cual ellos me pagaban 100 soles por brindar información. El igual que el policía Lizana, también yo soy su informante. Este testimonio provocó que todos los detenidos alzaran la voz. Eso no fue todo. Las revelaciones continuaron frente al magistrado. Todas las personas son inocentes, no es culpable. Ellos me decían, hablen así, para que ellos se vayan presos. Ellos me decían, señor fiscal, por eso yo guardé silencio. Y pese a este testimonio, hasta ahora, ¿hay personas que siguen detenidas? Siguen, nadie se ha salido libre. Están todas detenidas y no han investigado lo que deberían investigar. El señor dice que ha sido manipulado. El hombre que deja atónitos a todos en la sala es John Carcassi, alias Orejas, sindicado por la policía como integrante de la banda de extorsionadores y principal informante de las autoridades. Su testimonio previo a la captura fue vital para la realización del megaoperativo, pero lo que reveló dejó a todos sorprendidos. El señor que está acá con lente y el señor que está también al lado de lente que tiene cinto blanco, de lo cual venía con la capitana, no lo conozco, ¿es conocido como la capitana? Sí. Y vino otro que es el comandante. El comandante me dijo, habla esto, de lo cual para esas personas se vayan presas. ¿Por qué no tienen que investigar este caso? ¿Por qué no lo toma su palabra del señor? ¿Por qué solamente lo que les conviene a la policía involucrar a gente inocente, eso sí lo toman en cuenta? Pero la revelación de Orejas no convenció al juez. Todos, sin excepción, los 21, fueron enviados al penal con prisión preventiva. Algunos acusados de extorsionar a constructores y otros bajo el denominativo de brazo logístico. Hay gente inocente, que no hay pruebas contra mi esposa, no tiene ningún vínculo con el sindicato, no sé por qué lo tienen que tener detenida de 18 meses. Según la inteligencia policial, ella alquilaba cuartos y en su domicilio habrían estado guardando armamento. Lo que hasta ahora la PNP no les ha mostrado son las armas ni las pruebas que involucren a Mariela en el sindicato 9 de octubre. Yo no tengo nada que ver en eso, yo no sé por qué me han traído acá, sin pruebas, sin nada. Me acusan de tenencia de armas ilegales, pero en mi casa no han encontrado nada. Me destruyó la vida, sí me está destruyendo la vida y espero que no lo termine de destruir. Voy a luchar por eso, porque no me termine de destruir, porque no se merece mi familia estar en esta situación. Las actas de registro personal indican que a Mariela no le encontraron algo que le involucre con los extorsionadores. Además, la fiscalía calificó como no pertinente la información hallada en su celular. Su oficio era alquilar cuartos en esta casa. Entonces, ¿qué motivó su captura para que los agentes la presenten en este organigrama como integrante del brazo logístico de los sanguinarios de Asia? No puede mandar a personas inocentes con los que no tienen nada que ver a encerrar en una cárcel. Porque supuestamente han hecho una magnífica investigación. ¿El cual fue mentira, pues, señor ministro? Fue mentira. ¿Cuál? Le han engañado. Porque si hubiese hecho una investigación profunda, no estuviera presa mi esposa, pues. Desde que Mariela está en el penal de Cachiche, en Ica, a Telésforo le toca suplir su ausencia. Después del trabajo, se sienta con sus hijas a estudiar. Mariela, mediante el teléfono público del penal, las llama para motivarlas a seguir estudiando.
Mónica, ¿qué es de seguridad? ¿Estás pasando bien? Sí, más o menos. ¿Estás haciendo tareas? Sí, eso estoy haciendo. Ella está presa, pero él se siente igual con todos estos problemas. El daño moral, el daño psicológico que le han hecho a mi familia, a mis hijas, a mi esposa, a todos mis suegros, a mí, ese daño, ¿quién lo va a reparar? El ministro me va a decir, ¿sabe qué? De acá, no sé, unos días que le den libertad o 18 meses, como ellos dicen, cuando digan, ya sabe que esto, no se preocupe que no tiene nada que ver con la delincuencia, que se vaya a su casa. Y la vida que me han destruido, ¿quién lo repara eso? Apolinario Andía ha quedado solo en la iglesia. La policía también se llevó a la esposa del pastor evangélico de Asia. Recuerda que el día del operativo, los agentes y los fiscales le dijeron que ella era Campana. Aún no entiende qué significa eso. Le habían tildado que era Campana, que llevaba armamentos, municiones. Es mentira falsa, exactamente, del periodista. No hay motivo ni una prueba con ellos. O sea que no hay una foto que está caminando con él, con esos grupos. No hay nada, solamente palabras nada más. La investigación de la División de Protección de Obras Civiles de la Policía, en conjunto con el Ministerio Público, partió de una denuncia hecha en la comisaría de Asia el 5 de julio de 2016 por el ingeniero César Vega Pantoja. Él es la columna vertebral de esta investigación. El Ministerio Público utiliza su supuesta declaración para acusar a cada una de estas personas. Hasta afirma que el 11 de julio de ese año, Vega realizó un reconocimiento fotográfico con participación del fiscal adjunto Cristian Crosby Cabero Reyes en Ica. Pero aquí, en la raíz de todo lo que motivó el operativo, hay un problema. César Vega asegura que nunca en su vida ha estado sentado al lado de un fiscal en el Ministerio Público de Ica. ¿Tú conoces al fiscal adjunto doctor Cristian Crosby Cabero Reyes? ¿Tú has declarado ante él? No, nunca lo vi, no lo conozco tampoco. ¿Nunca? ¿No conoces quién es este fiscal? No, no lo conozco. Pero este fiscal dice que tú has declarado frente a él y has acusado a algunas personas. Me gustaría verlo de frente a frente y decirlo en qué momento yo fui a su despacho, en qué momento he hecho la declaración, pero como le digo, yo no lo conozco. No solo eso, niega que alguna autoridad le haya presentado fotografías. Nunca me lo dieron ninguna fotografía. Yo lo denuncié a unas personas porque realmente lo conocía, sí, no por fotografías. En ningún momento yo dedico. ¿Eso es falso? Sí, es falso, es falso. Pero yo siempre me gusta huir, ¿no? Pero como no tuve ninguna notificación, pues no sabía en qué momento era la confrontación, de eso, para poder darme declaración, no. Por eso digo, no, yo Ica no he ido y tampoco lo conozco al fiscal. En el colmo de las incoherencias, estas actas de inconcurrencia policial ratifican que el ingeniero Vega nunca se presentó a ampliar su declaración. Entonces, la pregunta cae de madura. No conoce al representante del Ministerio Público, al doctor Crosby. Pero entonces, ¿quién hizo esa declaración? Esa es nuestra pregunta. ¿Quién hizo estas actas de reconocimiento? ¿Quién hizo el reconocimiento fotográfico del testigo César Vega Pantoja? Que echar la culpa a gente inocente. Todas las personas son inocentes. No es culpable. Ellos me decían, hablan así, para que ellos se vayan presos. Ellos me decían, señor fiscal, por eso yo guardé silencio. Fuimos hasta Chincha para buscar al fiscal, pero nunca nos atendió. También pedimos una entrevista con la policía, pero nos dijeron que no hablarán de ese caso porque está judicializado. Mientras tanto, Mariana y Mariela siguen presas. Recién van 9 de los 18 meses de prisión preventiva ordenados por el Poder Judicial. Nadie puede negar que entre todas estas personas sí hay extorsionadores que generaron violencia en las construcciones de Asia. Pero estos testimonios y documentos demuestran definitivamente que la investigación no tuvo la misma rigurosidad con todos los detenidos. Nadie es culpable hasta que un juez lo diga, pero esa espera, más aún privado de tu libertad y con tantas pruebas que dicen lo contrario, termina dejando una pena imposible de remediar. Muy complicada la situación de esta familia, ojalá que le presten atención al caso particular, porque
hay extorsionadores, efectivamente hay gente que está muy bien enjuiciada y que debe ser condenada, pero también puede ser, como parece ser en este caso, que alguna persona inocente haya caído ahí y que haya que revisar su caso. Bueno, y hablando de inocentes que caen, vamos a hablar de otro tipo de inocentes que también caen, pero que caen en las redes de los estafadores. Este hombre que ustedes van a ver se llama Alejandro Escalona y es un mexicano que se ha hecho famoso a través de las redes, a través del YouTube. Él ofrece a la gente ganar fácilmente 1 millón, pero hay algo que las personas trabajadoras saben y es que no es fácil ganar algo. Normalmente, para ganar cualquier cosa, uno tiene que trabajar duro y hacerlo bien o tener muchísimo talento y ser descubierto en alguna parte. Este hombre engañó a los incautos. Les decía que era muy fácil multiplicar su dinero. Por supuesto, tomó el dinero y ahora ellos sufren. Veamos el reportaje de Matilde Soto. Si no trabajas por tus sueños, alguien más te hará trabajar por los suyos. Prometen convertirlo en una persona de éxito sin fronteras. Alejandro Escalona es el mexicano autodenominado el crack de las ventas, que dice ser capaz de hacerle ganar el primer millón soñado en menos de un año. Se imagina ser dueño de un Lamborghini, viajar en crucero por el mundo sin endeudarse hasta la coronilla, o ser dueño de una mansión sin necesidad de hipotecar su vida. Imagínate este momento. Alejandro Escalona, el hombre del millón, asegura tener la clave para que el dinero se multiplique mientras que sus clientes descansan o se liman las uñas en la comodidad de su hogar. Sin duda, un sueño que hoy es en realidad la pesadilla de más de 50 peruanos que apostaron todos sus ahorros para lograr el primer millón y lo único que han obtenido es la pérdida de al menos 1 millón de soles que se hicieron un negocio de engaño y ruina. Ya como lo he tomado como algo perdido ya, bueno. ¿Usted lo ha tomado como algo perdido? Sí, como para que ya, imagínate que nadie conteste y no tenía tiempo además para ir a oficina a averiguar. Una persona que va... Este hombre de singular estilo es natural del estado mexicano de Puebla y ha logrado fama en las redes sociales gracias a sus cursos de coaching, a sus entrenamientos motivacionales en los que él afirma es capaz de convertir a cualquiera en un vendedor de éxito. Quiero decirte que hoy me siento como un lingote de oro, bien brillante y bien macizo. ¿Y sabes por qué? Porque estoy automotivado. El lingote de oro hecho hombre dice ser un gurú de los negocios, que se hizo desde abajo cuando empezó a vender enciclopedias de puerta en puerta, hasta que se trazó un objetivo, ser un magnate y saborear la riqueza sin restricciones. Y tuve que decidir qué hacer con mi vida. Obrero, vendedor profesional, obrero, hombre exitoso, obrero, magnate, obrero, un crack en el mundo de la negociación. Eres lo que haces. Su Lamborghini, no su Lambo, en el que llega incluso a las conferencias de coaching rodeado de seguridad, es para él el símbolo de una supuesta cumbre financiera. No puedes dar aquello que realmente no tienes. Vamos, go, go, go. ¿Ves televisión? Alejandro Escalona, el hombre del millón, ha invadido YouTube, no solo con su frase favorita, go, 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 sino también con sus denominadas pastillitas de motivación. Al mundo, no le muestre los dolores del parto, muéstrales al fucking bebé. Pastillitas que, según la policía, encandilaron a muchos peruanos que ahora sienten haber pecado de ingenuos. Si no vas por todo, ¿a qué vas? Nosotros los vendedores... La mano multiplicadora de dinero del gurú mexicano Alejandro Escalona llegó hasta el Perú. Aquí alquiló espacios en una radio local y a través de su personal de confianza empezó a captar a sus clientes en Lima, Trujillo y Arequipa. Yo te sugiero que inviertas en franquicias, ¿ok? Entonces mes con mes vas desarrollando tu utilidad. El negocio era de explicación sencilla. Para lograr el primer millón, solo se tenía que inyectar un mínimo de 20,000 soles en Internacional de Franquicias Elite, una empresa que aseguraba mover el dinero de sus franquiciatarios en el mercado mundial del sector contable e inmobiliario. Nunca vas a ser rico si tus vecinos son pobres. Les decíamos que la rentabilidad que se les ofrecía era entre el 4 y el 10%, que obviamente no es, ni los bancos no les dan esa rentabilidad mensual. Sí, y que solamente tenían que hacer pues una inversión y que al final se les iba a devolver su dinero de inversión. Según investigaciones de la policía en el Perú, Internacional de Franquicias Elite, empresa del mexicano Alejandro Escalona, prometía mover el capital de sus clientes, hacerlo crecer sin que ellos movieran un dedo y a cambio, en base al capital invertido, recibirían una rentabilidad de hasta el 4 y el 10% cada mes por 4 años. Trabajaré duro
y en silencio. Dejaré que mi Lambo haga el suficiente ruido. Compraba pues un edificio y lo volvía a vender, o compraba un terreno y lo construía, ¿no? ¿Y ese dinero ganado iba directamente a mi cuenta? Ellos les pedían las cuentas a los clientes y eso supuestamente ellos lo manejaban de manera directa, pues, ¿no? Ya no era, ni siquiera era acá, sino era desde México que les enviaban a ellos lo que era la rentabilidad a sus cuentas. Imagínense, es algo que, como dices, creo que es una propuesta, algo que a cualquiera, por más que uno trate de investigar, a veces, bueno, dice, parece que estuviéramos y tienes un contrato, notariado. Tienes fechas, notariado, tienes todo. O sea que te agarran por todos lados, porque bueno, a mí se me fue quizás como porque no averigué con la policía, qué sé yo, no pregunté con un abogado, con un notario, ¿no? Usted no lo hizo. No lo hice porque, bueno, dije, ya tendrán ellos, ¿para qué voy a pagar más? ¿Para qué voy a invertir más? Ella es una de las afectadas. Prefiere no mostrar su rostro por vergüenza al que dirán. Invirtió 20.000 soles, el ahorro de su vida, en una de las franquicias de Alejandro Escalona. Al principio todo iba bien. Recibía 800 soles al mes, hasta que el dinero se esfumó hasta de sus sueños. Me dijeron que en México todos pagan impuestos. Entonces ellos se encargaban de buscar el personal, el local y de llevar la contabilidad. Y se suponía que de lo que reunían, ¿no?, las ganancias, me lo pagaban a mí. O sea, ellos decían que yo no tenía por qué preocuparme de trabajar. O sea, ellos manejaban la franquicia, que esto duraba 4 años. Los clientes de Internacional Franquicias Elite en el Perú pensaron que podían acceder a su primer millón de forma segura, pues le contaron a la policía que firmaron documentos notariados por autoridades mexicanas. Y muchos le han preguntado, ¿pero por qué creíste en algo tan fácil? Quizá, ¿quién te ofrece el 4% o el 10% de casi un negocio que usted poco conoce? Sí, mire, yo de repente fue algo tonto que hice, no ver las cosas fáciles a veces. Milagros Quispe es una joven ex trabajadora de Internacional Franquicias Elite que tenía sede en Trujillo, quien luego de las denuncias de los clientes engañados ante la Superintendencia de Banca y Seguros, SBS, pasó a ser investigada por la policía, al igual que otros empleados que allí trabajaban. Pero las cabezas de este aparente fraude, bajo la supuesta modalidad de la pirámide, serían en realidad 5 mexicanos que ya están en la mira de la Fiscalía. Él era muy incisivo en la parte de decir de que, bueno, si no vendías, no servías, ¿no? Aprender a vender. Alejandro Escalona, el gurú de los negocios, decía que todo entraba por los ojos al momento de captar clientes. Quiero pura pinche vieja bien chingona, bien cabrona, buenota, que venda hasta su puta madre. Vamos, go, go, go. Me acuerdo que una vez hizo que una chica la despidieran porque se fue con Jean. Y como tenemos un grupo, le dijo, no, esa chica está con Jean, no. Y la despidan porque así no puede trabajar con nosotros. No representa lo que es Elite, ¿no? Porque supuestamente Elite era una empresa pues del millón como él. Es un edificio grande. Gilmar Vicente es otro de los afectados. Recibió ganancias durante 5 meses hasta que el caño se cerró de forma abrupta. Cuando fueron en búsqueda de una explicación hasta estas oficinas de San Isidro, donde funcionaba la franquicia, simplemente les informaron que todos se habían mudado. No había nadie a quien reclamar. No me contestan, los celulares timbran, el teléfono timbra, pero nadie contesta. A estas alturas, ¿usted considera, se siente estafado? Claro, porque imaginen, no encuentro respuesta de los encargados, de las secretarias, de las ejecutivas. Nadie. Alerta financiera en Querétaro. La sorpresa fue abrumadora cuando los peruanos que denunciaron a Alejandro Escalona y a sus funcionarios ante la policía descubrieron en internet que el hombre del millón tenía denuncias por presunta estafa en varios estados de México y entonces lograron 1 millón, pero de problemas. Lo buscan en más de 12 estados. Los aparentes clientes estafados en el Perú están a la espera de una orden judicial para impedir la salida del país de los socios de Alejandro Escalona. Algunos de ellos han recibido llamadas para que frenen las denuncias a cambio de recuperar parte de sus inversiones. Me dice que en Perú hay 12 personas que han enviado la solicitud para que se les haga la devolución del 50% como mínimo. ¿Y por qué solo a 12 personas? Yo le dije, ¿y qué pasó con el resto? Me dice que los demás se pusieron malcriados.
¿Una mentira más? No lo sabemos. Lo cierto es que ahora más de 50 peruanos buscan a Alejandro Escalona para que les devuelva el dinero y sus sueños de ser millonarios, aunque él ya haya arrancado de escena más rápido que su Lamborghini. Vamos, go, go, go. Ya sabes, no se deje llevar por estos vendedores de ilusiones. Dice, una vez escuché, no me lo sé exacto, pero decían que era un proverbio chino que decía que en realidad solo se puede estafar a alguien que es demasiado ambicioso. Y en realidad hay que tener cuidado con eso. Cuando la gente tiene la tentación de la multiplicación fácil del dinero, es más proclive a caer en manos de este tipo de personas. No es fácil hacer dinero honesto, no es fácil, esa es la única verdad. Pero esa es la única forma, ¿no? Se logra con trabajo y con disciplina. Vamos a una pausa, pero al volver tenemos novedades sobre el caso del Contralor General de la República, Edgar Alarcón. Y también tenemos novedades sobre un audio que ha estado dando vueltas en redes que comprometería a Víctor Isla, expresidente del Congreso. Vamos a tener novedades sobre la autenticidad de este audio y van a escuchar cosas muy indignantes en realidad. Ahora sí, que se vaya la grúa. ¿Qué tiene que ver el exalcalde de Chiclayo, Roberto Torres, hoy preso por presunta corrupción, con la Contraloría General de la República? Una nueva denuncia coloca a los altos cargos de esta institución en la mira. Howard Chan es asesor del Contralor General de la República, Edgar Alarcón. Tan es así que aparece en los videos de las primeras entrevistas que le hizo Daniel Llovera. Pues esta noche usted descubrirá en un nuevo destape que este asesor de Edgar Alarcón intercedió para que el funcionario de OSI destacado en Chiclayo no investigue a fondo la gestión del hoy preso alcalde Roberto Torres. Yo esperaba el apoyo de la Contraloría, no esperaba que me dé la espalda. Juan Gastelo Quirós, auditor con 15 años de trayectoria en la Contraloría General de la República, advirtió hace más de 4 años que algo se pudría en la Municipalidad Provincial de Chiclayo en los tiempos del alcalde Roberto Torres González, preso hoy por ser presunto líder de una organización dedicada a la corrupción y al lavado de dinero. Era diciembre del 2012, en el inicio del segundo periodo de Roberto Torres, cuando Juan Gastelo fue destacado a Chiclayo como jefe de control interno de ese municipio provincial. Fue entonces cuando apuntó a diversas compras y contratos hechos por la gestión de Torres y a partir de allí empezaron sus problemas. Esta noche, Juan Gastelo va a denunciar en Cuarto Poder cómo es que, lejos de ayudarlo, sus superiores en la Contraloría, entre ellos el actual Contralor Edgar Alarcón, obstaculizaron su labor y hasta le ofrecieron, según su versión, un importante incentivo económico a cambio de irse de la institución. ¿Siente que le ha dado la espalda? Siento que sí. La historia que nos contará esta noche no es una ocurrencia de última hora. Son hechos que denunció hace más de un año y que se ventilan ahora en una Fiscalía Anticorrupción de Chiclayo. Cuando Juan Gastelo se hizo cargo de la jefatura de la OSI del municipio de Chiclayo en septiembre del 2012, el alcalde Roberto Torres había sido vacado por el Jurado Nacional de Elecciones. Pero Torres volvió al cargo en noviembre y muy pronto la OSI, una dependencia de la Contraloría, sufriría los primeros golpes. Regresa el alcalde y la primera semana de diciembre me retira a un auditor. A fines de diciembre me retira 3 auditores más. Entonces, esa situación yo la comunico a la Contraloría, esperando el apoyo pertinente porque el alcalde prácticamente estaba tratando de desequilibrar el OSI. Con 2 auditores apenas, ninguno ingeniero ni abogado, Gastelo empezó el 2013 y con la obligación de cumplir la meta de aquel año, dispuesta desde Lima, que eran 5 auditorías, más las 2 auditorías que su antecesor había dejado sin acabar. 7 en total. Entonces, le dijo a sus jefes por escrito que necesitaba refuerzos. Entonces digamos que usted pide refuerzos. ¿Qué le responden? Que simplemente lo tienen que coordinar con la gerencia para que le pidan a la municipalidad.
O sea, me dejaron en manos de la municipalidad para que la municipalidad me diera los recursos para auditarlo al alcalde. Sin personal, a inicios del 2013, Gastelo presenta ante el Pleno del Consejo Municipal de Chiclayo su plan de auditorías para aquel año. Sobraban las evidencias de irregularidades, pero faltaban manos. ¿Qué es lo que teníamos que examinar ahí? Proceso de selección de contrataciones de bienes, servicios y obras. Acá habían indicios de irregularidades. En la contratación de bienes, servicios y obras. En la ejecución de las obras por contrata y administración directa. En los gastos de servicio y publicidad, en las compras de combustible, en las autorizaciones de licencia de edificación y de tránsito, en el tema de los expedientes técnicos y hasta en los procesos administrativos disciplinarios. Por fin, 5 meses después, en mayo, le asignan 4 auditores y entre junio y julio pide autorización a la sede central para empezar la auditoría a las adquisiciones de menor cuantía, que eran numerosas y ganadas siempre, según dice, por un reducido grupo de proveedores. Pasó Fiestas Patrias y el 1 de agosto del 2013 recibo una llamada del señor Gustavo Gamarra Matos a mi teléfono celular. ¿Quién es este señor? El señor Gustavo Gamarra Matos trabajaba a esa fecha, 1 de agosto del 2013, en la gerencia de control operativo. Y me dice, le llamo de parte del señor Howard Chan. Usted tiene una reunión con la alta dirección. Howard Chan, el actual asesor del contralor Eduardo Alarcón. El señor Chan, el año 2013, como dice este documento, era gerente de control operativo. Luego pasó a ser gerente de Coordinación Regional Lima Metropolitana. Luego asesor del vicecontralor Alarcón. Y hoy día asesor del contralor Edgar Alarcón Tejada. En efecto, el funcionario Howard Chan Hidalgo es actualmente asesor del contralor Edgar Alarcón. De hecho, cuando Cuarto Poder entrevistó al contralor antes del reportaje de la compra de los autos, Chan fue uno de los 3 asesores que estuvo al lado del alto funcionario. En la época a la que se refiere Gastelo, era asesor de la alta dirección con Fuad Curi como contralor y Edgar Alarcón como vicecontralor. Gastelo llegó a Lima al día siguiente de la llamada telefónica, 2 de agosto, y arribó a la sede principal de la Contraloría en Lince a las 9:30 de la mañana. Ante la Fiscalía Anticorrupción, Gastelo ha declarado que hasta las 3 de la tarde Chan no lo recibía y cuando ya se iba a marchar fue llevado al despacho de la secretaria general de la Contraloría, Carla Salazar Luis Lam. Fue en ese momento, según su testimonio, que la funcionaria le hizo un ofrecimiento económico para renunciar a su trabajo y dejar la institución. Y me alcanza un folder Manila con documentación para que yo me retire de la Contraloría. No solo me retire de la municipalidad, sino de la Contraloría. Para que se retire en ese momento de la sede principal, de la oficina. Lo está invitando a retirarse. Para que renuncie a la Contraloría, para que renuncie al trabajo. Y ella me dice, mira lo que te estamos ofreciendo. Con esto puedes poner un negocio. ¿Cómo dice? Con la importante cantidad que me estaban dando, me dice que yo podía poner un negocio. La suma que le ofrecieron al auditor en ese momento para renunciar fue de 250.000 soles brutos. Con los descuentos de ley, 213.000 soles. Allí mismo, asegura, le mostraron un cheque por esa suma y tiene los documentos para probar lo que dice. ¿Qué es esto? ¿Comprobante de pago? Ese es el comprobante de pago. A su nombre. A mi nombre. Yo ya estaba retirado. ¿Este es el comprobante de pago del cheque que usted menciona? Sí, ese es el cheque. ¿Y esos son los 213.000 soles que usted...? Neto, que me giraron. El 31 de julio del 2013 ya me habían liquidado y me habían girado. ¿Cuándo fue la reunión? El 2 de agosto del 2013. O sea, 2 días antes ya habían emitido ese comprobante de pago. Así es, ya me habían liquidado favor. con 14 años y 4 meses de servicio, me parece. Este es el comprobante de pago que muestra Gastelo. Tiene fecha 31 de julio del 2013 y es un pago a su nombre por concepto de liquidación. Como Gastelo no aceptó, el comprobante fue anulado. Él no se quedó con el cheque que menciona, pero como todos los cheques que emiten las instituciones del Estado se registran en el sistema CIAF del Ministerio de Economía y Finanzas, allí quedó la huella del cheque emitido a nombre del auditor en la misma fecha y por el mismo monto. Esta sería la evidencia de que el cheque sí existió. La Fiscalía Anticorrupción de Chiclayo se lo ha pedido a la Contraloría desde mediados del 2016, pero hasta ahora no lo envían.
¿Cuál es su lectura de este ofrecimiento? Yo creo que el problema era paralizar las intervenciones en la Municipalidad de Chiclayo. Yo no le encuentro otra respuesta. Nuevamente en Chiclayo, Castelo no pudo concretar la auditoría a las adquisiciones fraccionadas del municipio. Poco después, se topó con que la gestión de Roberto Torres había adquirido por $3 millones esta vieja casona que había pertenecido a Mutual Chiclayo. La compraron con fondos que ya habían sido aprobados y destinados a otros procesos. En diciembre del 2013 me llama el alcalde a través del gerente municipal que quería conversar conmigo. El alcalde Torres. El alcalde Roberto Torres. Y me reclama por esta investigación que yo había iniciado. Él me dice que esta investigación mía lo iba a perjudicar porque él estaba volviendo a postular. Allí no quedó todo. Al parecer al alcalde Torres le inquietaba este asunto. Pocos días después se produjo un hecho que sigue siendo la comidilla en Chiclayo y que estuvo en los titulares de los diarios de esa provincia. Después de la fiesta de la Navidad, Año Nuevo, el 7 de enero del 2014, el alcalde Roberto Torres González acude a la Contraloría General y lo recibe el señor Howard Chan Hidalgo. ¿El asesor del Contralor? El actual asesor del Contralor lo recibe y tengo las papeletas de visita que me han sido proporcionadas por la misma Contraloría. Según las papeletas de ingreso a la Contraloría del día 7 de enero del 2014, el alcalde Roberto Torres González, el gerente municipal César Regalado Rodríguez, la funcionaria de Inversión Pública Manuela Pejerrey Campodónico y la pareja de Torres, Katiuska del Castillo Muro, ingresaron a la Contraloría a las 9:20 de la mañana, se entrevistaron con Howard Chan y se retiraron los tres primeros 50 minutos después, a las 10:11 de la mañana. La denominada jefa, es decir, Katiuska, se quedó 6 minutos más, según el expediente fiscal, para tomarse fotografías en el interior del órgano de control. ¿Cuál es la irregularidad con esta visita? Hay un colaborador eficaz que ha señalado en el caso del Olimpio de la corrupción que el alcalde se va para ver el tema del local de la Mutual Chiclayo que yo estaba investigando. Yo encuentro demasiada coincidencia en que yo investigo un caso y el alcalde visita la Contraloría, va al MEF a pedir neutralizar la consulta técnica que yo pedía y lo que ocurre es que 3 semanas después de la visita yo salgo del cargo. En efecto, coincidencias o no, 3 semanas después de la visita de Torres a la Contraloría, Castelo fue separado de la Oficina de Control Institucional de la Municipalidad de Chiclayo y a fines de ese año despedido e inhabilitado de ejercer como contador público en entidades del Estado hasta hoy. Pero en octubre del 2014, como dijimos, cayeron Roberto Torres, Katiuska del Castillo y otros integrantes de su presunta organización, denominada Los Limpios de la Corrupción. Increíblemente, aún a pesar del ofrecimiento hecho al auditor a cargo de Chiclayo para dejar la investigación desde su propia institución, de las trabas que enfrentó y de la sospechosa visita del alcalde a la Contraloría, tras la caída de Beto Torres y de su pareja sentimental, el alto mando de la Contraloría se dirigió a esa provincia y anunció sendas auditorías. El entonces vicecontralor Edgar Alarcón apuntó hacia Juan Gastelo y a su equipo de auditores y los responsabilizó de todo. Que se inicie a través de nuestro órgano de asuntos internos la investigación de los 2 jefes anteriores de la municipalidad, de los 2 jefes de OSI de la Municipalidad Provincial de Chiclayo y de la jefa de la Oficina Regional de Chiclayo que está en este momento siendo investigado, ¿no?, por un presunto hecho que es comisión de funciones. El alto mando de la Contraloría dijo en ese momento que si no hubo respuesta de su institución, fue solo por responsabilidad de Gastelo y los auditores. ¿Quién es el que tiene que comunicar a su casa matriz? Es el jefe de OSI. Pero si no comunica la jefa. Entonces, si no comunica, entonces yo estoy investigando para determinar su responsabilidad. ¿Por qué no comunicó oportunamente? ¿Por qué no investigó? Los funcionarios de control aludidos en este reportaje fueron requeridos por Cuarto Poder a través de la oficina de prensa de la Contraloría. Pero la respuesta fue que no darían declaraciones por ser un caso bajo investigación fiscal. La Contraloría ha señalado que Gastelo fue separado de la OSI Chiclayo debido a su bajo rendimiento.
Pero si revisamos sus evaluaciones anuales oficiales de los años 2011, 2012 y 2013, veremos que sus notas oscilan entre 16.5 y 19. No sabemos a qué bajo rendimiento se refiere la Contraloría. Pero además, si tan mal elemento era, ¿por qué le ofrecieron una liquidación muy superior a la que le tocaba? El viernes fue remitida a este programa una ayuda a memoria y una copia de la carta de despido del auditor, en donde se señalan 3 supuestas faltas graves cometidas por él. No haber remitido un informe administrativo de la gestión del presidente regional de Pasco en el 2009. No haber informado de un depósito de fondos del municipio de Chiclayo en una cuenta bancaria de fondos mutuos y no haber cumplido con las metas anuales. Sobre las metas, el auditor ya ha explicado que fue por falta de auditores. Sobre los fondos mutuos señala que sí informó de los hechos y sobre Pasco sostiene que no firmó el informe final porque los que lo sucedieron excluyeron de responsabilidad al entonces presidente regional y entonces él no transó. Yo entiendo que ha habido una injerencia desde la sede central en Lima. Lo he visto como una limitante para desarrollar las investigaciones en la municipalidad. Más que una casualidad, es una injerencia. ¿Y qué habría buscado la Contraloría desde la capital con esta injerencia? En realidad, creo que era paralizar la investigación, no encuentro otra razón. En Chiclayo esta historia es conocida y sus personajes han ocupado varias páginas de los medios locales. Juan Gastelo no solo denunció el hecho ante la Fiscalía, sino ante la Comisión de Fiscalización del Congreso, de esta legislatura y de la anterior. La comisión permanente que verá el caso de Alarcón tiene nuevas pistas para indagar y nuevos hechos que se suman a la denuncia del auditor Walter Grados. Con Gastelo ya son 2 auditores los que denuncian a su máximo jefe. Y no son solo 2 auditores que denuncian, sino que la denuncia está muy bien documentada, como ustedes han podido ver en este reportaje de Daniel Llovera. Ese cheque dejó huella y el Ministerio Público, la Fiscalía, están pidiendo esa huella desde mediados del año pasado a la Contraloría y por alguna razón no se remite nada. Hay mucho que investigar acá y sobre todo muchos documentos que sustentan las afirmaciones de este denunciante. Vamos a pasar a otro tema y vamos a pasar a otro denunciante, en este caso alguien que ha hablado. Por supuesto, hay que corroborar sus dichos, porque se trata de Martín Belaúnde Locio, alguien que definitivamente ha demostrado en los últimos años que administra la información que tiene. Esta vez dio explosivas declaraciones a una comisión del Congreso que fue a interrogarlo hasta el penal donde él se encuentra. Declaraciones que comprometen más aún a la pareja Humala Heredia. Veamos el reportaje de Carlos Hidalgo. ¿Qué le dijo exactamente Martín Belaúnde Locio a la comisión parlamentaria que investiga el caso de las coimas brasileñas en nuestro país? El lunes, el grupo de trabajo que preside la fujimorista Rosa Bartra lo entrevistó en el penal Ancón 1 y el ex amigo de los Humala se mostró solícito para hablar y cooperar. Contó lo que supuestamente sabe sobre Odebrecht y OAS y también de la aparente injerencia de la expareja presidencial en los gobiernos regionales de entonces. Belaúnde Locio pareció no guardarse nada. Al señor Marcelo Odebrecht no lo conozco, nunca lo he conocido, y al señor Barata sí lo conozco, y yo se los presenté en el año 2006 a la pareja presidencial. OAS desde el año 2009 financió la campaña. Él ha manifestado que existieron entregas de dinero que venían de la empresa OAS, que eran desde el año 2009. Él manifestó que creía que ese dinero que venía en efectivo en viajes desde Brasil era una coima. Cuarto Poder accedió a la transcripción completa de las declaraciones de Belaúnde Locio ante la Comisión Lavallato del Congreso, producidas el lunes pasado. Sus dichos son explosivos y, de ser comprobados, podrían complicar aún más la situación de la expareja presidencial. El lunes, un movimiento inusual en el penal Ancón 1 daba cuenta de que ese no sería un día común.
En uno de los ambientes de esta prisión, Martín Belaúnde Locio respondía a los interrogantes de los congresistas presentes. Rosa Bartra y Karina Beteta, del Fujimorismo, Jorge Castro, del Frente Amplio, Marisol Espinosa, de Alianza por el Progreso, y Gino Costa, de Peruanos por el Cambio. Un andador daba cuenta del estado de salud de Martín Belaúnde Locio. Previamente, esta comisión había interrogado a los exfuncionarios apristas Edwin Luyo y Jorge Cuba Hidalgo por el caso de la línea 1 del metro de Lima. Luyo habló y Cuba Hidalgo cayó. Sin embargo, llegado su turno, el ex amigo de los Humala comenzó diciendo esto. He aceptado la invitación para colaborar como testigo en esta comisión. No tengo ningún inconveniente, solo hacer la salvedad de que en algunos casos yo me encuentro en un proceso en reserva fiscal y en los cuales les haré saber las cosas que puedo responder y las que no puedo responder. En su declaración, Belaúnde abarcó 4 grandes temas: Odebrecht, OAS, regiones y el caso La Centralita. Comenzó asegurando que tenía conocimiento que durante la campaña del 2006, el gobierno venezolano y Odebrecht hicieron aportes al Partido Nacionalista. A la pregunta de si conocía de otras empresas brasileñas que financiaron al humanismo, Belaúnde dijo lo siguiente: OAS desde el año 2009 financió la campaña, hasta el final de la campaña. Y profundizó aún más, teniendo en cuenta que en el 2009 estábamos aún lejos de la campaña del 2011. No había campaña electoral, es cierto, pero sí había trabajo partidario y sí habían viajes de pre-campaña, si quiere llamarlo así. Y eso se justificaba a través de unos recibos por honorarios que giraba Rocío Calderón. Como se recuerda, amiga personal de Nadine Heredia y funcionaria pública durante el gobierno humalista. En otro momento, dijo: a través de Rocío Calderón giraban los recibos y el dinero se lo entregaban a Nadine Heredia después de pagar los impuestos. Belaúnde Locio sostiene que estos servicios eran ficticios y que el acuerdo con OAS se concretó en reuniones en Brasil. Belaúnde Locio da a entender que este aporte se materializó en la adjudicación de obras a favor de OAS cuando los Humala llegaron al poder. A la pregunta de a cambio de qué se entregó este dinero, continúa: OAS tenía interés en algunas obras. Y en otro momento, a la pregunta respecto a las versiones de doleiros brasileños que trajeron dinero en efectivo desde el Brasil para entregarlos a la filial peruana de OAS con el objetivo de pagar supuestos sobornos, Belaúnde dijo lo siguiente: este dinero que usted se ha referido, voy a dar un poco más de información, no puedo dar mucho más. Ha sido referido a un proceso que tuvo OAS con el Ministerio de Vivienda que se llama Auditorio Nacional. Belaúnde Locio hace alusión al Centro de Convenciones de Lima, obra de la cartera del Ministerio de Vivienda humalista, licitada a OAS en enero del 2014. El costo total de la obra fue superior a los 530 millones de soles. Fue inaugurado en octubre del 2015. El ex amigo de la pareja presidencial sostiene que también se favoreció a OAS con la licitación del nuevo hospital Antonio Lorena del Cusco y que Nadine Heredia presionó a Jorge Acurio Tito, entonces presidente regional cusqueño, para que esta empresa obtuviera la buena pro. Belaúnde Locio dijo sobre esto y otros temas: si usted me pregunta por OAS y el hospital Lorena y si la señora Nadine tuvo injerencia, le digo que sí. Si en el gasoducto surperuano la señora Nadine tuvo injerencia, le digo que sí. Si los terrenos de Urubamba que compró la señora Ibosco Humala en verdad eran de la señora Heredia, le digo que sí. El ex asesor de la campaña nacionalista no quiso ahondar en detalles respecto al gasoducto, el megaproyecto entregado en el gobierno nacionalista a consorcios liderados por Odebrecht. Era un todo, había una decisión de apoyar este proyecto, pero como le repito, lamento no poder seguir hablando del tema. Respecto al caso de los terrenos de Urubamba, Martín Belaúnde se reafirmó en que estos pertenecen, en efecto, a la expareja presidencial. Obviamente todo lo que estamos comentando es la declaración de un testigo, de un invitado a la comisión investigadora que yo presido. Esto tendrá que cruzarse con otras informaciones. Belaúnde Locio pareció no guardarse nada. En un momento acusó de mentiroso a Jorge Barata, el ex jefe de Odebrecht en el Perú. Como sabemos, Barata en su declaración ante la Fiscalía peruana a comienzos de año, donde aseguró haber entregado $3 millones a los Humala para la campaña del 2011, sostuvo también que no conocía a Belaúnde Locio y que mucho menos le entregó $400.000 para la campaña humalista del 2006. Belaúnde dice lo siguiente:
Al señor Marcelo Odebrecht no lo conozco, nunca lo he conocido. Y al señor Barata sí lo conozco. Y yo se los presenté en el año 2006 a la pareja presidencial. Belaúnde sostiene que conoció a Barata por amigos empresarios y no quiso dar nombres. Aseguró que hubo una primera reunión entre Barata y los Humala, promovida por él, en la casa del ex parlamentario Álvaro Gutiérrez en Camacho, a comienzos del 2006. Sostiene que los $400.000 se entregaron a Nadine Heredia e Ilan Heredia en las oficinas que por entonces los nacionalistas tenían en Parque Sur, San Borja. Yo he entregado información a la Fiscalía que confirma lo que yo he afirmado ahora y que repito nuevamente, que existió tal reunión y hubo una entrega de dinero por parte de Odebrecht en el año 2006. Sobre Barata, insistió: respecto a mí, ha mentido en el sentido que no me conoce. Yo le aseguro que el señor Barata le entregó dinero a la señora Heredia. En algunos casos dijo, yo puedo probar lo que estoy diciendo, entonces va a acompañar. Todas las declaraciones que se dan en esta fase, que es una fase indagatoria, se hacen bajo juramento. Así que esperamos también la corroboración. No fue de lo único que habló. Rechazó haber aportado dinero al nacionalismo en las campañas electorales como figura en la ONU. También lanzó una grave acusación en contra de Jenny Vilcatoma, ex procuradora, hoy parlamentaria retirada de las filas del fujimorismo. En un intento por victimizarse, Belaúnde sostiene que el caso La Centralita fue un invento del gobierno de Humala y que para eso contaron con la colaboración de la hoy parlamentaria. Estoy absolutamente convencido y tengo pruebas contundentes de que la señora Jenny Vilcatoma compró al colaborador eficaz número 1 y cuando quieran se las puedo alcanzar. No tengo ninguna duda. Entiendo que hoy ella es congresista y luchadora anticorrupción y todo lo que ustedes quieran, pero esa señora se inventó el caso y compró al colaborador número 1. Martín Belaúnde Locio se refiere al supuesto colaborador que destapó la red de corrupción de César Álvarez en la región Ancash. Buscamos comunicarnos con Jenny Vilcatoma, pero sus allegados sostuvieron que se encontraba delicada de salud. He decidido protegerme y ponerme a buen recaudo ante un abuso de una autoridad que ha querido hacer un circo mediático conmigo y pedir 18 meses de prisión preventiva para mí sin ninguna prueba y al contrario inventando pruebas. ¿Qué es más rentable? Esto es lo que decía Belaúnde Locio en la recordada entrevista con Cuarto Poder cuando el caso Antalsis estalló en el 2014. Hoy como ayer, sus dichos vuelven a tener un peso específico para la ex pareja presidencial. Cuánto de lo que dice es cierto y cuánto no, prometió entregar pruebas. Habrá que esperarlas.